Bueno, continuamos. Vamos entonces ahora a considerar lo que es el morir, la muerte. Medio para disfrutar la resurrección. No podemos pensar en resucitar si no deseamos morir. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. No sencillamente morir, sino morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para morar cerca del Señor. Qué dolor, si así pudieran, pues ya Dios no siente dolor, pero Él sí habla del dolor, ¿no? De un papá que los hijos no quieren regresar a la casa de Él, de estar con Él, y nos creó para estar con Él. ¿Cómo no vamos a querer estar con Él? El temor a la muerte, el no querer, es porque estamos apegados a la tierra y nos sentimos necesarios. Ay, es que si yo me muero y mi mamá, es que si yo me muero y mi hijito, y si yo me muero, como si Dios no cuidara de ellos, como si el que supiera el indispensable fuera yo y no Dios. Que fíjense que de fondo eso tiene muchas cosas. Ese temor de morir refleja todavía mucha tiniebla dentro de nosotros. Todavía la luz de Dios, de la verdad, no brilla con toda su fuerza, porque la resurrección será una verdad que ha iluminado, pero seguramente no ha transformado, y la verdad no solo nos debe iluminar, sino transformar, y en este sentido, este dogma de la resurrección, la transformación que debe producir en nosotros es un deseo de morir, es el gozo de estar con Dios. El sufrimiento ha de ser el estar aquí, como lo fue para muchos santos. Frente a la muerte corporal, no hablamos ahorita de la verdadera muerte, que es la del espíritu, la del pecado. No vamos a hablar de la muerte corporal, de esa separación del alma y del cuerpo. Sabemos todos que es un salario del pecado, es consecuencia del pecado original, porque Dios no creó la muerte. En su plan original, la muerte no estaba en el plan de Dios, es salario del pecado. Para los que mueren en Cristo es participación de la muerte del Señor, para poder también resucitar con Él. El numeral 1500 habla de la enfermedad y el sufrimiento que se han contado entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. Yo digo para el que no cree, ¿verdad? Porque para el que cree, ni la enfermedad ni la muerte deben ser contados como problemas. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede producir dos cosas: en unos, angustia, un replegarse sobre sí mismo. Entonces viene la tristeza, el desánimo, la depresión, la desesperación o la rebelión contra Dios, porque no está apoyada esa situación en la verdad, no está iluminada por la verdad, no está fortalecida por la verdad. Para otra persona la puede hacer más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volver hacia lo que es esencial. La persona ya se ve enferma, débil, ya enfrenta la realidad, ya empieza a desapegarse de pronto de todo aquello de lo que estaba pegada. Si estaba lejos de Dios, siente la necesidad de volver a Dios, empieza a dar una respuesta positiva porque ve cercana la eternidad. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a la búsqueda de Dios, a un retorno. También Dios en esos momentos los llena de gracias, porque ya ve a su hijo próximo a la casa y va empezando a prepararlo con toda su ternura y su misericordia para que llegue feliz a ese encuentro con el Padre. Siempre toda enfermedad está rodeada de muchas gracias y muchas bendiciones para el alma dispuesta. Para el que no, producen los resultados que ya habíamos dicho. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. Yo cuando veíamos la creación, recuerden que veíamos cómo Dios, y los volúmenes también nos lo dicen una y otra vez, Dios creó todo con número y medida. Ya en Dios están contados todos los instantes de nuestra existencia, todos los actos que cada criatura debe realizar. Ya en Dios todo es. Por eso nuestra vida está medida en el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Esa es la parte que todavía no hemos aprendido a considerarla como una terminación normal. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Por eso dice el eclesiástico, ¿es eclesiástico o eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. El numeral 1008 reflexiona lo que ya habíamos dicho.
cómo la muerte es consecuencia del pecado. El magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras, toda la revelación enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador. Entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte es el último enemigo del hombre, que debe ser vencido en el hombre, porque ya Cristo fue vencida la muerte. Por eso, el momento en el que se da nuestra muerte, se está dando el triunfo de Cristo sobre nuestra muerte, porque no morimos. En el momento en que nuestro alma se separa del cuerpo, en ese instante en el que muere, se está dando el triunfo de Cristo sobre la muerte, porque no muere, entra en la vida, en la verdadera vida. Ese es el triunfo. En cada uno se va dando, por eso es una Pascua, por eso no tenemos por qué lamentarla. ¿Cuántas contradicciones hay en nuestros comportamientos en relación a la verdad? Es que si es el triunfo de Cristo sobre la muerte, si es una Pascua, si es realmente entrar en lo verdadero, que hay que lamentar. Todo lo que se dé de lamento es puro egoísmo, ¿verdad? Es puro egoísmo. De fondo no tiene por qué haber tristeza. La muerte fue transformada por Cristo. Él sufrió la muerte propia de la condición humana. Dice el catecismo que es muy importante entender esto. A pesar de su angustia frente a la muerte, porque Marcos 14, 33, 34 y Hebreos 5, 7 y 8 hablan de esa angustia. Esto es bueno considerarlo. En Marcos 14, cuando se habla de la agonía en el huerto, en los versículos 33 y 34, dice: tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia, y les decía: triste está mi alma hasta la muerte, permaneced aquí y velad. Y Hebreos, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, dice: habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia, y al ser consumado vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. Esta angustia que Jesús experimenta frente a la muerte no es el miedo de morir. Acuérdense que Jesús asumió todo lo nuestro menos el pecado, pero todas nuestras debilidades, todos nuestros temores, todo. Entonces, en ese momento Él vive en sí todo el miedo que nosotros íbamos a tener a la muerte. Él lo asume para divinizarlos y para darnos a nosotros, cuando nos llegara ese momento, su fuerza, la luz de su verdad, el gozo del encuentro definitivo con Él. Él, como todos los negocios que Cristo hizo, asumió la humillación para darnos a nosotros fuerza en las humillaciones y matar en nosotros la soberbia. Así Él asume toda la angustia de la muerte que nosotros íbamos a experimentar para darnos a nosotros el gozo de la vida, de la verdadera vida que se da en el triunfo de Él sobre nuestra muerte. Por eso, en la oración de la Dulce Jesús mío, quiero morir uno mi agonía, nos centramos en Él para ganar lo que Él recibió en favor nuestro en este momento. Y por eso todo agonizante debe vivir ese momento en Cristo, porque Cristo le comunicará todo la verdad sobre la muerte y lo hará vivir esa verdad, o sea, la esperanza del encuentro con el Padre. La asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Ahí Él repara toda esa resistencia del hombre frente a la muerte cuando está pegado a las criaturas, a las cosas materiales, al futuro, a la misma vida. Cristo hace con su muerte un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre, para que el Padre hiciera con Él lo que quisiera. ¿Cómo debe morir? Lo decide el Padre. ¿Cuándo? Lo decide el Padre. La verdadera resignación es ese sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Libre, total, sereno, lleno de... Sí, la unificación con la voluntad del Padre. Ya Jesús lo vivió por todos nosotros. Ahora a nosotros nos toca vivirlo en Él para ganar, para recibir lo que Él ganó para nosotros. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Antes
antes de la muerte de Cristo, la muerte era un castigo, era maldición, como lo era el sufrimiento. Cristo, al morir, triunfa sobre la muerte y la constituye en una bendición. Y así tenemos que entenderla, como una bendición. No podemos mirarla como una maldición, porque entonces estaríamos desperdiciando todo lo de Jesús. En otras palabras, no creeríamos en Jesús. Nuestra fe habría incoherencia entre lo que debemos creer y lo que estamos creyendo. Entonces, cuando yo digo creo en la resurrección de los muertos, de la carne, lo estaré diciendo de labios nomás, pero mi corazón estará lejos de ese gozo, de esa felicidad, de esa alegría, de esa verdad. Y el meditar en esto nos tiene que ir dando fuerzas e ir cambiando interiormente todo eso, ese temor que vamos sintiendo hacia la muerte, o todo ese deseo de no morir, o todo ese deseo de vivir más. Volumen 4, capítulo 168. Dice, Luisa también experimenta lo mismo que Jesús experimentó en el huerto. Pobre hija, te es muy duro esto. Vamos a ver un poquito antes para entenderlo. Señor, ten piedad de mí, ¿no ves el peligro en que me encuentro? Yo, vil gusanillo, me atrevo a tanto de sentirme opuesta a tu santo querer. Ella tenía temor de que pudiera oponerse a la voluntad de Dios, y Jesús le dice, tú nunca comprendes nada, este estado es estado de víctima, pues que te han ofrecido como víctima por corato, tú aceptaste. Ahora, ¿qué de malo hay en corato? ¿No es tal vez la rebelión de la criatura contra el Creador, entre sacerdotes y seglares, entre partidos y partidos? Ahora, tu estado de rebelión no querida, el temor, tus penas, es estado expiatorio. Dios le hace sentir a ella la rebelión que los otros están experimentando por las cosas de Dios. Y este estado de expiación lo sufrí yo en Getsemaní, al punto que llegué a decir, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, mientras en todo el curso de mi vida lo había deseado tanto hasta sentirme consumir. Ve qué importante es esta parte, que nos explica claramente que ese temor, entre comillas, que Jesús experimenta cuando dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, es fruto de una reparación, una expiación. Él expió en sí mismo el temor y la resistencia nuestra a la voluntad de Dios. Es lo mismo que experimenta en el momento de la muerte, con su obediencia, su sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. Él expía en sí mismo nuestra resistencia a la muerte. Y eso que Jesús vivió lo experimenta Luisa, y él se lo explica, porque ella se siente totalmente opuesta y tiene el temor porque en su corazón no quiere oponerse a la voluntad de Dios. ¿No es tal vez la rebelión de la criatura contra el Creador, entre sacerdotes y seglares, entre partidos y partidas? Ahora, tu estado de rebelión no querida, pero lo siente. El temor, tus penas, es estado expiatorio, y este estado de expiación lo sufrí yo en Getsemaní, al punto que llegué a decir, si es posible, pase de mí este cáliz. Y se acuerdan que él había dicho, con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado, y cuánto anhelo que llegue. No se haga mi voluntad sino la tuya, mientras en todo el curso de mi vida lo había deseado tanto hasta sentirme consumir. Son los negocios que hace Dios con las almas, así como con Santa Teresita, que la puso en la prueba de la fe a dudar, para espiar en ella toda la incredulidad que había en el mundo. El sentido de la muerte cristiana. Gracias a Cristo, ya sabemos que la muerte es una bendición. A partir de la muerte de Cristo, la muerte tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Por el bautismo, el cristiano ya está muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Pero para morir con Cristo hay que vivir escondidos en Cristo, no fuera de Cristo. San Ignacio de Antioquía, mire tan hermoso como se expresa: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima, déjame recibir la luz pura, cuando yo llegue allí seré un hombre. Claro, los numerales 1681 y 1682
90 habla de esa Pascua del cristiano, cómo el sentido de la muerte se revela a través del misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Si esa sola expresión, morir en Cristo, se tuviera presente, ¿no?, en la pastoral con los enfermos, en las cárceles, en tantos lugares que muchas veces se quedan en la parte social, ¿no? Es que lo fundamental es que muera en Cristo, no que se alivie, porque a veces por entretenernos en oraciones con el enfermo para que se alivie, ¿qué le estamos haciendo muchas veces? Separándolo, ¿sí?, de la verdad, apegándolo a la tierra, ayudándolo a que se oponga a la voluntad de Dios. Y lo principal, que es el que se disponga a morir en Cristo, si es la voluntad de Dios, si se alivia, pues se alivia, pero que se disponga, que se prepare, eso nunca se piensa, porque se ha perdido totalmente el verdadero sentido de la muerte. Que viene un huracán, que viene un terremoto, que es todo lo que se protege, la vida material. ¿Quién se acuerda de prepararse para conservar la verdadera vida, para que esa vida no perezca, ¿no? Porque el hombre se ha olvidado totalmente de estas realidades y es doloroso. Igual el mismo trabajo con los enfermos, ¿no? Entonces el trabajo es ir a rezar para que el enfermo se sane, pero nunca se le lleva la verdad. Y la mayor preocupación cuando hay un enfermo es eso: vamos a rezar para que se sane, vamos a imponerle manos, vamos a celebrar una misa, no se le dispone. Y como decía el catecismo, toda enfermedad hace sentir a la persona su fragilidad y su cercanía a la muerte. Es lo primero que hay que pensar y disponernos para ella, porque es una realidad normal, no hay que volverla anormal ni trágica, es una bendición. Y 1690, el adiós a Dios, no a Dios, como lo pone el catecismo de Bonito, al difunto es su recomendación a Dios por la Iglesia. Es el último adiós por el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros antes que su cuerpo sea llevado a su sepulcro. Con este saludo final, lo dice la tradición bizantina, se canta por su partida de esta vida y por su separación, pero también se canta, no se llora, pero también porque existe una comunión y una reunión. Una vez muertos, no estamos en absoluto separados unos de otros. Ya lo veíamos en la comunión de los santos. Ellos entran a formar parte de la Iglesia, o triunfante o purgante, pero estamos en una unidad. Pues todos recorremos el mismo camino y nos volveremos a encontrar en un mismo lugar. No nos separaremos jamás, porque vivimos para Cristo y ahora están unidos a Cristo yendo hacia Él. Estaremos todos juntos en Cristo. En la muerte, Dios llama al hombre hacia sí. Como decir, ya, bueno, mijito, se te acabó el boleto en la tierra, ya, vente a mi casa para que goces de mi felicidad, para poderte hacerte partícipe de mi propia felicidad, de mi bienaventuranza. Es ir a la casa del Padre. Por eso el cristiano puede, y aquí ese puede, deberíamos cambiarlo por debe experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo, deseo partir y estar con Cristo, que ya no sea una posibilidad, tiene que ser un deber si vemos la muerte como bendición, como victoria de Cristo, como encuentro con el Padre, como participación de la resurrección, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre a ejemplo de Cristo. Quiero morir en tu voluntad. Es un acto de perfecta unificación. Como quieras, donde quieras, cuando quieras. Mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Así se expresaba San Ignacio de Antioquía. Santa Teresa de Jesús, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Entonces ya se empieza a desear la muerte. Y Santa Teresita decía, yo no muero, entro en la vida. Eso es una verdad. El volumen 6, capítulo 102, dice, el padecer tiene 3 grados de resurrección. Hace resurgir el alma a la gracia, se junta con la virtud y resurge a la santidad. Continuando el mismo padecer perfecciona las virtudes, las embellece, les da esplendor, forma una bella corona y el alma resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. Porque el padecer es muerte y al producir muerte produce enseguida resurrección, porque el misterio pascual de Cristo se da en nosotros en todo momento. Por eso dice Jesús, si sabes aceptar la cruz penante, podrás disfrutar
la cruz felicitando. Muerte y resurrección. El volumen 4, en el capítulo 99, hija mía, este temor ridículo, como dice Jesús, de morir es una necedad, es una tontería. Necedad, necio. ¿Quién es el necio en la Biblia? El que no cree, necio. Cuando cada uno tiene todos mis méritos, virtudes y obras como pasaporte para entrar en el cielo. Habiendo yo hecho a todos donación de ellos, he añadido lo suyo, y con todos estos bienes, ¿qué temor se puede tener de la muerte? Con este segurísimo pasaporte el alma puede entrar donde quiere, y todos, en consideración al pasaporte, la respetan y le dan paso. Y en cuanto a ti, y pongamos ahí cada uno el nombre de nosotros, esto de no temer en absoluto la muerte, te viene de haber tratado conmigo y de haber experimentado cuán dulce y preciada es la unión con el sumo bien. Pero sabe que el más grato homenaje que se me puede ofrecer es desear morir para unirse conmigo, y es la más bella disposición para el alma a fin de purificarse y pasar sin ningún intervalo directamente por el camino del cielo. Por eso el que tiene miedo a la muerte no ha conocido el amor de Dios. En la liturgia de los difuntos se dice: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es precioso lo que la liturgia en la misa de los difuntos dice, pero cuántas veces por estar sumidos en un dolor egoísta, de que se fue, de que ya no lo veo más, de que y ahora qué va a pasar, todas estas verdades que alimentan nuestra esperanza, fortalecen nuestra fe, se pierden porque nos ponemos un impermeable de egoísmo, de dolor egoísta, de tristeza que no tiene por qué darse. La muerte es el fin de la peregrinación terrena, el fin del tiempo de gracia, el fin del tiempo de la misericordia que Dios le ofrece al hombre para realizar su vida terrena y para decidir su último destino. Esta vida aquí Dios nos la da y nos da todos los auxilios, todas las gracias, todas las luces, todo nos lo da para que seamos nosotros quienes libremente decidamos nuestro último destino, el cielo o el infierno. Porque Dios nos creó para el cielo, pero no nos quiere forzados. El hombre libremente tiene que elegir el cielo, tiene que elegir libremente estar con Él, tiene que decirle: me hiciste para yo ser feliz eternamente contigo, yo acepto esta elección y respondo a esa elección, pero libremente. No puede ser un acto forzado. Por eso, si Dios, que es omnipotente, no obliga a nadie a entrar al cielo, menos nosotros. Cuando ya ha llegado ese fin, ya no volveremos a otras vidas terrenas. La resurrección de la carne es un dogma de fe. Por eso, todo el que hable de la reencarnación y crea en ella, está negando una verdad de fe. Un dogma es un hereje. Por eso digo que no. Cuando esto no se enseña con fuerza, cualquier viento, cualquier teoría filosófica envuelve y ni el católico ni se da cuenta qué está diciendo. Ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Es una verdad de fe. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Antes se recomendaba mucho una ejaculatoria: Señor, en tu gracia y de repente. La usaba mucho en Antioquia, recuerdo. O de la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor. Si nosotros, que ya conocemos, ¿verdad?, ¿qué es lo más perfecto? Vivir en unión con Dios y que Él decida cómo y cuándo. Si lo quiere repentino, repentino. Si lo quiere con una enfermedad larga, bien, después de una larga enfermedad. Si Él decide que en un accidente, es lo más perfecto. Es la entrega, como lo hizo Cristo, total y absoluta a su voluntad, a lo que disponga su voluntad sobre nuestra muerte. El cómo, el cuándo, el dónde. Porque cuando yo le digo: ay, Señor, repentinamente, no, pues ya lo estoy limitando, ¿verdad? Ya lo estoy condicionando. Ya es decirle un poquito: haz como yo quiero. Es que a mí me gusta así. En la medida en que la verdad se va conociendo, este lenguaje hay que irlo purificando. En el Ave María siempre estamos pidiendo, ¿sí?, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estemos seguros que ahí estará María, porque ella está al lado de cada hijo, al lado de cada hombre, como lo está Jesús, porque
es madre nuestra, y no hay acto nuestro que no sea un parto de María. Es la madre de todos nuestros actos. También está el dolor de ella, es que por no confiar en ella, ella no puede darle lo que quiere darles, y los ve tristes e infelices, pudiendo estar felices. Pero ahí está, tampoco de ellos se aparta ella, permanentemente, como toda mamá. Refugio de pecadores, el refugio de pecadores. San Francisco de Asís, cuando habla de la hermana muerte: habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. En toda cosa. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Esto es de la imitación de Cristo. Ahora viene lo de San Francisco. Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Vamos a ver otros textos de los volúmenes que hablan de la muerte. El volumen 4 encontramos en el capítulo 87, dice: el alma al salir del cuerpo entra en Dios. Después de haber pasado varios días de privación, mientras me disponía a hacer la meditación, mi mente se distrajo en otra cosa y comprendía que el alma al salir del cuerpo entra en Dios, y como Dios es purísimo amor, el alma solo entra en Dios cuando es un conjunto de amor, porque Dios a nadie recibe en sí si no es del todo semejante a Él, y encontrando al alma la recibe y le participa todas sus dotes, de modo que estaremos en Dios allá en el cielo como aquí estamos en la propia habitación. Ahora bien, me parece que esto se puede hacer también en el curso de nuestra vida, para ahorrar la fatiga al fuego del purgatorio y a nosotros la pena, y así ser introducido de inmediato sin ninguna interrupción en nuestro sumo bien Dios. Principio y fin de todas nuestras acciones debe ser el fuego del amor de Dios. Los leños que deben alimentarlos son las cruces y la mortificación. Por eso todo momento de dolor aquí en la tierra es la oportunidad que Dios nos da de purificarnos, de irnos asemejando más a Él, de irnos llenando de amor, para que cuando llegue el momento de la muerte pasemos directo al cielo. Dios siempre quiere ahorrarnos el purgatorio después de la muerte y nos presenta todas las oportunidades para vivirlo aquí. Depende de nosotros si las aprovechamos o no. Por eso dice que el fuego, lo que va a alimentar ese fuego del amor de Dios en nosotros, son las cruces y las mortificaciones. El humo que se alza de entre los leños y el fuego son las pasiones, las inclinaciones que muchas veces aparecen. De donde la señal de que todo en nosotros se ha consumido en el fuego es que nuestras pasiones están en su sitio y no sentimos ya inclinación a todo lo que no tiene que ver con Dios. No sentimos inclinación a todo lo que no tiene que ver con Dios. Ya no nos interesa. Parece que con todo esto pasaremos libres sin ningún obstáculo a vivir en nuestro Dios y llegaremos también ya aquí a gozar del paraíso anticipado. Por eso es que el alma, cuando sale del cuerpo y entra en esa luz, ella misma sabe si puede entrar en Dios o no, y es ella misma la que se retira de Dios porque se ve manchada, impura. En el mismo volumen 4, en el capítulo 99, para morir tenemos a disposición todos los méritos y virtudes de Jesús. Ya lo leímos, el temor a morir, ¿no? Y el 108, cada vez que me buscas te dispones a morir. Porque en realidad, ¿qué es la muerte sino la unión estable y permanente conmigo? ¿Qué definición tan hermosa de la muerte? Unión estable y permanente conmigo. Así fue mi vida, un continuo morir por amor a ti. Y esta continua muerte fue la preparación al gran sacrificio de morir en la cruz por ti. Sabe que quien vive en mi humanidad y se nutre de las obras de mi humanidad, forma de sí un gran árbol lleno de flores y de frutos abundantes. Y esto forman el nutrimento de Dios y del alma. Quien vive fuera de mi humanidad, lo que decíamos, hay que vivir en Cristo. Si se vive fuera de Cristo, sus obras son odiosas a Dios e infructuosas para Él mismo. En el volumen 6 está el capítulo 114. Quien se encuentra unido a la humanidad de Jesús, volvemos al vivir en Cristo, se encuentra en contacto con su divinidad, por lo cual se vuelve todo amor. Por eso no tiene ningún temor
temor a la muerte. Quien se encuentra con los reflejos de mi humanidad, que es espejo del alma, se entiende que todo su ser está transmutado en amor, porque, hija mía, todo lo que sale de la criatura, aun el movimiento de los ojos, de los labios, el movimiento de los pensamientos y todo lo demás, todo debería ser amor y hecho por amor, porque siendo mi ser todo amor, donde encuentro amor, lo absorbo todo en mí, y el alma habita segura en mí, como uno en su propio palacio. Entonces, ¿qué temor puede tener el alma de venir a mí en su morir si ya se encuentra en mí? El volumen 9 ya tiene 3 capítulos, que son el 52, el 55 y el 66. Perdón, no son capítulos sino páginas. En la página 52, porque no, el volumen 9 no está numerado por capítulos. En el 52 habla de los estados de abandono de Dios en las almas santas antes de morir. Dice: casi a todas las almas a las que me he comunicado en modo extraordinario, he permitido al fin de la vida estos estados de abandono, y esto no solo por otros fines míos, sino para quedar honrado y justificado en toda mi conducta. Muchos dicen: seguro que esas almas debían llegar a un punto tan alto de santidad, si tanto las ha amado Jesús y enriquecido con tantos favores, con tantas gracias y carismas, deberían haber sido ellas muy ingratas si no hubieran llegado a tanto. Entonces yo, para justificar mi conducta, manifestaré a ellos los abandonos y las privaciones a las que sometí a esas almas, que para ellas fueron un purgatorio viviente, y también mostraré su fidelidad, el heroísmo de sus virtudes, y cómo es más fácil y tolerable sufrir la pobreza sin conocer las riquezas que nacer rico, habituarse a vivir rico y luego perder las riquezas y vivir pobres. Dios las somete a abandonos tremendos para honrarse en ellas, para glorificarse en ellas. En la página 55, Jesús nos enseña que antes de morir, el alma debe hacer morir todo en la divina voluntad y en el amor. Antes de morir, debes morir a todo, al sufrimiento, a los deseos, a los favores, a todo, y todo debe morir en mi voluntad y en mi amor. Lo que es eterno en el cielo es mi voluntad y el amor. Todas las demás virtudes terminan: paciencia, obediencia, sufrir, deseos. Solo mi voluntad y el amor no terminan jamás. Por eso, en mi voluntad y en el amor debe todo anticipadamente morir. Todos mis santos y yo mismo no quisimos evitarnos el ser abandonados por el Padre para morir en todo en la voluntad y en el amor del Padre. ¿Cuánto habría yo querido sufrir más? ¿O cuánto deseaba hacer más para las almas? Pero todo esto murió en la voluntad y en el amor del Padre. Como decía San Pablo, fue él el que dijo en un momento, llegó un momento en que dijo: ni no morir ni morir, lo que Dios quiere. Si Dios quiere llevarme, bien. Quiere prolongarme más en la tierra, bien. Ahí es cuando ya todo muere en la voluntad de Dios. Y en la página 66, que ya es el último capítulo para terminar esta tarde, nos explica cómo las 3 horas de agonía de Jesús en el huerto y las 3 agonías en la cruz, las 3 horas de agonía en la cruz, fueron para ayudar a todos en sus agonías y en el bien morir. Ese sí ya lo pueden meditar en su casa. Había quedado de explicarle las 3 cualidades de los cuerpos gloriosos. La primera es la impasibilidad. No están sujetos al sufrimiento ni a la muerte. De los cuerpos gloriosos, son 4, perdón. Estoy como medio atolondrada. La impasibilidad. Ni pueden sufrir, ni se corrompen, ni nada. Ya la agilidad de ágil. Pueden trasladarse, pero bueno, copien rápido porque trasladarse en un solo instante a un lugar remoto. La agilidad. En un instante, no necesitan tiempo para estar. La claridad, lo que mostró Jesús en la transfiguración, ¿no? Vestidos de luz, de hermosura, de gloria. Y la cuarta es la sutileza, el poder penetrar otros cuerpos, el abrazo compenetrativo de que habla Tierna Amada, ¿no? Otros cuerpos, traspasar paredes o entrar en otro cuerpo, como se compenetró con la flor, ¿no? Para empezar a gustar todo el amor que Dios había puesto en esa flor, pero ya de una manera maravillosa, intensa, sí. Bueno, yo creo que ya toda esta consideración de la resurrección, de la muerte, de los cuerpos gloriosos, primero nos llenan de esperanza y van cambiando, van quitando ese temor a la muerte, y también
nos hacen ir despreciando todo lo que ya no está en Dios ni es de Dios, y valorar la mortificación, el sufrimiento, la cruz, todo lo que Dios nos mande, ya más lo vamos a considerar como regalo, un buen regalo de Dios, porque todo eso nos va resucitando en Él, transformando en Él y embelleciéndonos, porque cada momento de dolor Jesús va esculpiendo más su imagen en nosotros. Claro, por eso no hay que despreciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.